Bueno, buenos días. Soy Ana Carrión, la responsable del programa en Clave Saludable, y vamos a comenzar esta jornada que se llama ¿Qué nos duele? Género y salud. Os recordamos que mientras vais entrando os pongáis vuestro nombre para poder tener acceso a la participación y que esta jornada se va a estar grabando. Así que, bueno, no es necesario, y igual tenéis una mejor conexión, que tengáis la cámara encendida. Vamos a poder participar mediante el chat y le doy paso a nuestra presidenta Yolanda Besteiro para que ella pues introduzca la jornada. Bienvenida, Yolanda. Hola, buenos días. Gracias, Ana. Bienvenidos todos y todas en un día como hoy, un 28 de mayo, Día Internacional de la Acción para la Salud de las Mujeres. Como sabéis, un 28 de mayo, hace ya 34 años, la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos se reunió por primera vez para debatir acerca de los principales problemas de salud que afectan a las mujeres en general y en particular sobre la preocupante cifra de mujeres fallecidas durante la gestación y el parto. A esta iniciativa le siguieron la iniciativa de otros grupos, como la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, que en 1987 organizaron precisamente para visibilizar las desigualdades en el acceso a la salud de las mujeres y las niñas, los problemas relacionados con la pobreza, la violencia, las guerras, la discriminación y la exclusión social y el impacto que todo esto tenía en la salud de las mujeres, organizaron una nueva reunión y fue a partir de ese momento cuando se configuró cada 28 de mayo como el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Y es con propósito de ese día por el que hoy estamos reunidas aquí con esta jornada organizada por la Federación de Mujeres Progresistas ¿Qué nos duele? Género y salud. Como decía, a partir de ese momento se celebra Me el conecto a 28 esto, a de la mayo. reunión esta de Zoom. Fuera. Por favor, ¿os podéis silenciar el micrófono? Ya, Silenciar. ya está. Venga, ya está, perfecto. Venga, decía que a partir de ese momento, de esas reuniones, cada 28 de mayo se configura como una oportunidad para recordar, difundir y reivindicar el derecho de todas las mujeres a gozar de una salud tanto sexual, psicológica, reproductiva, etcétera, una salud de calidad y gratuita, lo que se conoce como el derecho a la integridad de la salud de las mujeres y de las niñas como un derecho universal, ya que, tal y como confirma Naciones Unidas, las mujeres y las niñas representamos la población más vulnerable en lo que nos afecta en muchas cuestiones, pero especialmente en la salud, y por lo tanto nuestras necesidades deben ser prioritarias en cualquier país del mundo. Como sabéis, el hecho de ser mujer en una sociedad patriarcal como la nuestra es un factor de riesgo para la salud. Cuestiones como la maternidad, la doble carga de trabajo, la normalización del rol de cuidadoras, la falta de reconocimiento social, las dificultades también para acceder al mercado de trabajo y para conciliar la vida personal, familiar y laboral, la existencia de una importantísima brecha salarial que merma nuestros recursos económicos y de una manera muy especial la situación provocada por la violencia de género. Como decía, son algunos de los factores que tienen un importante impacto en la salud de las mujeres y que no se suelen contemplar en las distintas investigaciones que se llevan a cabo en materia de salud. Precisamente en un año tan complicado como el que estamos viviendo, este año y también el año pasado, donde la irrupción de la COVID-19 ha aumentado aún más las desigualdades entre las mujeres y los hombres, tanto en la economía como en la sociedad y la salud, este año debe tener una especial significación y debemos prestarle una especial atención al impacto que está teniendo en esta materia también, en la salud de las mujeres, la pandemia, la COVID-19. Durante estos meses de confinamiento, como sabéis, hemos asistido a un empeoramiento de la salud de la población en general, con un notable incremento en la sensación subjetiva de malestar, tanto
a nivel físico, con dolores articulares y musculares, migrañas, aumento de la tensión, lesiones producidas por accidentes domésticos, etcétera, etcétera. También en el ámbito social, como sabéis, el aislamiento, la falta de redes de apoyo, dificultades para manejar el contacto por carecer de acceso a las nuevas tecnologías, entre otras cuestiones, y también especialmente en el ámbito psicológico. La angustia que está provocando esta situación, la incertidumbre, el miedo al contagio, la depresión, la ansiedad, la irritabilidad emocional, etcétera. Todo lo que ya se le ha puesto nombre y se le ha denominado como la fatiga pandémica que sufrimos todas las personas, pero muy especialmente la estamos padeciendo las mujeres. Ahora bien, como muy bien sabéis, no todo el mundo responde de la misma manera a los diferentes estresores que ha generado la pandemia. Y hay unos grupos que están padeciendo sus efectos de una manera más acuciante que otros. Se han identificado, por ejemplo, grupos de mayor riesgo, entre los que destacan el personal sanitario y el personal de primera línea de respuesta, los menores y las menores y adolescentes, las personas mayores por el riesgo de ser infectadas y también las personas con patologías previas. Dentro de este grupo de riesgo, precisamente, tenemos que destacar la mayor vulnerabilidad a la que se han visto y a las que nos vemos sometidas las mujeres, y así ya se han llevado a cabo diferentes estudios, y vamos a citar, por ejemplo, un estudio llevado a cabo por la Universidad del País Vasco, junto con otras 5 universidades en el que han participado 7.000 personas entre 18 y 92 años. Y una de las principales conclusiones es precisamente lo que acabamos de comentar, que las grandes perjudicadas por la COVID-19 han sido, en esta como en otras cuestiones, las mujeres. Además, muchas mujeres, tanto cuidadoras informales como las propias profesionales sanitarias, han sufrido un gran estrés, entre otras causas, por ejemplo, por no poder despedirse de sus seres queridos ni participar en los rituales funerarios conforme a las pautas culturales, pero, por ejemplo, en lo que afecta a las profesionales sanitarias, también tener en cuenta que han estado en primera línea de trabajo, se han enfrentado a una gran sobrecarga de trabajo, además del riesgo de contagio, y también a las decisiones sobre la vida y la muerte de muchos pacientes, lo que genera, como os podéis imaginar, ha tenido un importante impacto en la propia salud de estas mujeres. Según el informe SANI COVID-19, impacto emocional frente al trabajo por la pandemia de la COVID-19 en el personal sanitario, llevado a cabo por el Laboratorio de Psicología del Trabajo y Estudios de Seguridad de la Universidad Complutense de Madrid, más del 53% del personal sanitario dedicada a la atención hospitalaria durante esta crisis señala que presenta estrés postraumático. El 96% del personal sanitario ha estado o está en contacto con pacientes que padecen o sufren la COVID-19, y el 40% dice que se encuentra emocionalmente agotado y agotada. Si tenemos en cuenta que el sector sanitario es mayoritariamente femenino, podemos comprender que el malestar que está sufriendo este colectivo es tremendo, ya que suman estos daños emocionales derivados de la práctica profesional, como indicaba anteriormente, a los propios daños derivados del hecho de ser mujer. En un momento de crisis sanitaria como el que estamos viviendo, os decía al principio, desde el área de salud de la Federación de Mujeres Progresistas nos parece que es esencial este 28 de mayo visibilizar las desigualdades existentes en la salud, poniendo sobre todo encima de la mesa la importancia de los diferentes determinantes de género, incluido en un concepto de salud biopsicosocial, y al que debe aplicarse la perspectiva de género, y debe aplicarse también una perspectiva intercultural. En el ámbito de la salud no se está exento de la influencia del androcentrismo, que, como bien sabéis, impregna todas y cada una de las áreas de nuestra vida. El sistema hegemónico imperante en la salud genera un gran agravio comparativo entre las mujeres y los hombres, al no atender a estos determinantes de género de los que hemos estado hablando, y que afectan de una manera desigual a la salud de las mujeres y de los hombres. Tradicionalmente, la salud de las mujeres ha sido estudiada única y exclusivamente en relación a nuestro factor o a nuestra fisiología reproductiva, pero no se ha visibilizado como un todo.
hay patologías en las que si los médicos y las médicas no investigan, el diagnóstico puede pasar completamente desapercibido y puede llegar incluso a diagnósticos erróneos, que todavía es mucho peor, poniéndose en grave peligro la salud de las mujeres. Hasta los años 90 las mujeres han estado excluidas de la investigación y de los ensayos clínicos de nuevos medicamentos, lo que ha causado, como señalaba anteriormente, graves errores en el tratamiento de las enfermedades, provocando en algunas situaciones incluso la muerte, al no tener en cuenta, como señalaba, estos factores determinantes y no tener en cuenta pues, las diferencias que hay en la complexión entre mujeres y hombres, el grado de toxicidad y cómo nos puede afectar a unas y otras, las intolerancias o incluso las propias incompatibilidades hormonales. Se acepta que existen sesgos de género en la asistencia sanitaria en la medida que se producen cuando las diferencias en el tratamiento de mujeres y de hombres con un mismo diagnóstico clínico puede tener consecuencias positivas, negativas o neutras para su salud. Por poner algunos ejemplos directamente aplicados a la salud, encontramos los siguientes sesgos provenientes de la investigación. Suele existir, por desgracia, una tendencia a la sobremedicalización de los síntomas de los llamados malestares de género, sin darles una respuesta específica. Se suele cuestionar la sintomatología descrita y se suele también simplificar el tratamiento. La respuesta profesional desde el modelo, se suele hacer una respuesta profesional desde el modelo exclusivamente biomédico sin atender a los factores sociales y psicológicos que, como he dicho, son diferentes para los hombres y para las mujeres, y por desgracia también se puede producir una revictimización secundaria en la comprensión de los problemas de base social con un clarísimo impacto en la salud de las mujeres, como sucede, por ejemplo, en el caso de las víctimas de violencia de género. En definitiva, falta una perspectiva de género e intercultural en la interpretación de los síntomas y en el tratamiento, lo que repercute directamente en la salud de las mujeres y de las niñas. Estos sesgos además suponen un gran escollo para lograr la salud en la igualdad de oportunidades, en la igualdad de oportunidades en la ciencia y la reducción de las desigualdades de género en la salud, como acabo de decir. Por todo esto, desde el programa de la Federación de Mujeres Progresistas en clave saludable, los determinantes de género en la salud de las mujeres, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, hemos organizado esta jornada para poder analizar todas estas cuestiones, y para ello vamos a contar con María Teresa Ruiz Cantero, que nos hablará sobre la salud y COVID desde una perspectiva de género, Carme Valls Llobet, que nos hablará desde su dilatada experiencia acerca de la invisibilidad de las mujeres y su impacto en la salud y la calidad de vida. Y por último, también reflexionaremos junto a Cristina Arcas Nogueras y con Batuoli, perdóname si no lo digo bien, Batuoli Rahmatullaye, acerca de qué nos duele a las mujeres, y nos van a proponer también algunas propuestas de mejora. Muchísimas gracias a todas vosotras y muchas gracias también a todas y a todos los que nos acompañéis esta mañana desde donde quiera que estéis, y esperamos que este encuentro os resulte interesante y que entre todos y todas podamos responder a la pregunta de esta jornada, ¿no? ¿Qué nos duele? Y que seamos capaces de visibilizar la relación entre el género y la salud y contribuir de esta manera a la mejora de la atención de la salud de las mujeres. Nada más, doy paso ya a las participantes, a las ponentes. Insisto, muchas gracias de nuevo por estar esta mañana aquí con nosotras, y esperemos que el próximo año hayamos conseguido avanzar algo en esta materia. Muchas gracias de nuevo y buenos días. Bueno, Yolanda, muchas gracias. Yo quería ampliar un poquito más, contaros un poquito más este proyecto en clave saludable, los determinantes de género en la salud de las mujeres. Lleva 3 años de rodaje, y en estos tres años pues hemos dado voz a las mujeres y ahora a las y los profesionales. Mis compañeras pondrán por el chat la información referente a este programa, ¿vale? Los primeros años analizamos en varios territorios las vivencias en torno a la salud de las mujeres y cómo los determinantes de género afectaban
a su salud. Tenemos recogidas un análisis de propuestas, un diagnóstico. Veo por aquí que hay algunas participantes y algunos que nos ayudaron en este año y también en el año pasado, que nos dedicamos a preguntarles específicamente a los y las profesionales cómo tener una buena práctica, ¿no? Tenemos también un decálogo que con ayuda de encuentros y de entrevistas específicas y agradeciendo muchísimo la colaboración, ya que el año pasado fue muy duro para todo el ámbito sociosanitario. Bueno, aún así estuvieron participando en este proyecto, viniendo a los encuentros y pudimos sacar, bueno, pues un decálogo y una guía de buenas prácticas para, bueno, para seguir incidiendo, ¿no?, en este tema. Este año, pues, ¿qué tenemos pensado hacer o qué estamos haciendo, aparte de esta jornada? Pues seguir informando y sensibilizando a la sociedad en general, ¿no? Ya hablamos con las mujeres, hablamos con los profesionales y ahora es un poco como sacar, visibilizar todo esto que venimos trabajando, cómo mejorar la atención, la intervención y también unirnos un poco también la parte más social que se dedica a la salud y la parte más médica, ¿no? Entonces, bueno, voy a ir... quiero recordaros que hay unas compañeras con intérpretes de signos que podéis anclarlas por si lo necesitáis. Voy a dar paso a las ponentes, ¿vale? Como ya ha explicado Yolanda de lo que van a hablar, yo voy a decir un poco quiénes son, por si no las conocéis. Y doy paso a María Teresa Ruiz Cantero. Hola María Teresa, bienvenida. Hola. María Teresa es doctora en medicina y cirugía. Es catedrática también de medicina preventiva y salud pública. Miembro del Instituto Universitario de Investigación de Estudios de Género y directora del Grupo de Investigación de Salud Pública en la Universidad de Alicante. ¿Vale? Sus líneas de investigación pues, son innovaciones de género en medicina y ciencias de la salud y epidemiología política desde la perspectiva de género. Bueno, tiene muchas cosas más para no alargarnos. Nos va a hablar de cómo se han visto estas desigualdades en la salud respecto al COVID y cómo el COVID ha influido en la salud de las mujeres. María Teresa, te doy paso. ¿Qué hay? Bueno, pues agradezco a la Federación de Mujeres Progresistas la invitación. Agradezco la magnífica introducción que se ha hecho de lo poliédrica que es el tema de la COVID. Y bueno, podemos trabajar tantos temas, ¿verdad?, como violencia de género y como muchos de los temas que ya se han comentado. Yo me voy a centrar en el ámbito concretamente de la atención sanitaria ligado a temas de sesgos de género en investigación. Agradezco esas campanas que se han oído ahí hace muy poquito, que humaniza este momento, y también que haya una traducción en lengua de signos. Yo me llamo así porque he trabajado con personas en tesis doctorales en lengua de signos y me parece que es muy importante contar con la comunicación que implica que haya una intérprete o un intérprete. Voy a compartir la presentación y ya está, me pongo a ello. Claro, como Karma Valls viene ahora detrás de mí, yo no voy a hacer la introducción que suelo hacer para contextualizar que lo que está sucediendo con la COVID desde la perspectiva de género, que yo creo que estamos asistiendo a una creación de un nuevo sesgo de género en la atención sanitaria por los datos que ahora os voy a comentar. Pero yo suelo contextualizarlo con otras patologías donde efectivamente ya desde el principio del año 90 del siglo pasado sabemos que se estaban produciendo sesgos de género, en concreto con el infarto agudo de miocardio, que yo creo que ya es
mucho más conocido. Bueno, pues lo primero que sí que por lo menos hacer una mínima contextualización, precisamente desde comienzo de los 90, ya con el conocimiento que había sobre sesgos de género en el infarto agudo de miocardio, Bernardine Healy, que fue cardióloga, fue la directora del NIH, del Instituto de Salud de Estados Unidos, y fue la directora del New England Journal of Medicine por una temporada, publicó lo que conocemos dentro del ámbito de género y salud como el síndrome de Gentel. Esto es muy conocido. Básicamente ella, utilizando el rol de esta obra de teatro de una mujer judía que quería acceder a la sinagoga a leer el Talmud y estudiar los textos sagrados, pero no podía porque era mujer, y entonces se reviste de hombre y de esa manera puede entrar a hacerlo, a leer, a aprender de los textos sagrados. Pues Bernardine Healy viene a decir, es necesario que las mujeres nos revistamos con los mismos signos y síntomas que los hombres en el caso del infarto agudo de miocardio para poder acceder a los hospitales. Porque lo que estaba pasando ya en aquella época, que hubo estudios en Estados Unidos, es que la tasa de letalidad por infarto agudo de miocardio en los hospitales era mayor en mujeres que en hombres, es decir, morían más una vez que ingresaban, y esto era debido a que cuando llegaban al hospital ya estaban más graves y morían más, ¿vale? A pesar de que hay tanto conocimiento sobre este tema, os tengo que decir que sigue habiendo evidencias. Justo acaba de salir un artículo muy importante de la Comisión de Cardiovasculares que tiene Lancet, de mujeres en estudios cardiovasculares que tiene Lancet, un artículo muy gordo con una revisión enorme diciendo falta investigación desde la perspectiva de género, falta enseñanza desde la perspectiva de género sobre el tema de las cardiovasculares y falta que se eliminen los sesgos de género en la atención sanitaria. Ha salido la semana pasada. Bueno, en aquellos entonces ya se hizo la definición, que ya se ha comentado, de que era un sesgo de género en la práctica profesional de la medicina, que aquí lo tenéis, ¿no? La diferencia en el tratamiento médico de hombres y mujeres, el impacto del cual puede ser positivo, negativo o neutro. Una investigación muy neutra que no se moja mucho, como debe ser, porque es muy flexible para aplicarla a muchos contextos. Pero claro, yo le veo una crítica, que es que vuelca la responsabilidad en la práctica profesional, ya en los médicos clínicos y en las médicas, cuando realmente el problema de origen es que no ha habido conocimiento sobre cómo eran las enfermedades en las mujeres, cómo el infarto agudo de miocardio no se comporta igual en cuanto a signos y síntomas que el de los hombres, pero como sobre todo se ha estudiado en los hombres, se intenta aplicar esos signos y síntomas cuando se hace el diagnóstico, ver si las mujeres lo tienen cuando realmente no lo tienen. Es decir, que lo que pasa es que la mujer tiene un dolor que va para el otro lado, la escápula, los hombres es más el del libro, dolor precordial con irradiación a brazo izquierdo, y además, si lo piensa el médico o la médica y hace un electrocardiograma, no sube una onda que es típica del infarto, que se llama segmento ST en los hombres, pero en las mujeres muy a menudo no sube esta onda. Con lo cual tenemos que tener muy claro que se tiene que enseñar en las universidades que las patologías, muchas patologías de las que ya hay evidencia, no se comportan igual en hombres y mujeres, como también está pasando en el caso de la COVID, y ahora os lo voy a mostrar. Precisamente en el 2019 aparece un artículo publicado en Nature Communication en 7 millones de hombres y mujeres estudiados en Dinamarca, donde estudiaron a lo largo de 21 años en el sistema de salud danés, ¿no? Todos los que habían atendido. Y llegan a la conclusión de que en más de 700 enfermedades hay un retraso diagnóstico mayor en mujeres que en hombres, exceptuando la osteoporosis, que es mayor el retraso en hombres que en mujeres, porque claro, estamos pensando más en qué sucede en las mujeres en la edad de la menopausia, cuando realmente un tercio de las osteoporosis es en hombres. Claro, esto es importante, por lo menos decir que la perspectiva de género puede ayudar no solamente a la salud de las mujeres, sino también a la salud de los hombres, ¿vale? Y un poco la conclusión que llegaron de una manera jocosa es: ya no vale el modelo de talla única, que todos nos enfundamos en los mismos signos y síntomas. Por contar otro ejemplo, antes de empezar con la COVID, que sepáis que, por ejemplo, tenemos que tener muy claro que ni anatómicamente ni fisiológicamente
ni tampoco la manera de enfermar, como estoy comentando, somos iguales, mujeres y hombres. Este estudio fue publicado en el año 2014 en una revista de Estados Unidos bastante importante, y esto es un cortapega del dibujo, de uno de los dibujos que tiene, y básicamente con técnicas muy sofisticadas de imagen evidencian que las conexiones en el cerebro de hombres y mujeres no son iguales. En los hombres sobre todo son dentro de un hemisferio y dentro del otro, y menos interhemisféricas, y en las mujeres, que es esta parte de aquí abajo, no es que no tengamos conexiones dentro de un hemisferio y del otro, pero tenemos muchas más que los hombres interhemisféricas, entre los dos hemisferios. Y esto es muy importante. Por ejemplo, si tienes un ictus que afecta al núcleo del habla, que está en el hemisferio izquierdo de los hombres, pues la verdad es que a lo mejor la probabilidad de recuperar el habla es pequeña. Pero ¿qué pasa en las mujeres que tenemos núcleo del habla en los dos hemisferios? Así que si se afecta uno, tenemos mayor probabilidad de que no perder el habla, porque tenemos el otro núcleo del habla en el otro hemisferio. Somos diferentes, incluso anatómicamente. Y este es el último ejemplo que pongo sobre la relevancia de la perspectiva de género en el contexto. Se relaciona con los ensayos clínicos, precisamente. La ADI es la Viagra femenina, que se intentó comercializar o se comercializó en Estados Unidos en el año 2015, a principio de año. Y yo me entero por este artículo que se publicó por julio en la revista JAMA, la revista de medicina interna más importante que hay, que es la de Estados Unidos. Me entero que este autor decía, está muy bien que la empresa farmacéutica, al saber, porque se habló mucho sobre la interacción entre el alcohol y este medicamento, el flibanserin, está muy bien que hayan hecho un ensayo clínico para ver si hay reacciones cruzadas que potencian el alcohol o potencian el efecto de la Viagra femenina. Lo que no se entiende es que el ensayo se haya hecho en 27 sujetos, donde 25 son hombres y 2 son mujeres. A ver, para un fármaco que se van a tomar las mujeres, no tiene sentido que se estudien mayoritariamente en hombres. Yo a esto le llamo mala ciencia. Bueno, pues con toda la evidencia que hay, yo utilizo siempre el chiste del roto, que me encanta, que viene a decir lo que veis ahí, a criticarlo, obviamente. La normalidad consiste en creer que lo que pasa es normal. Pues yo creo que ya las mujeres que trabajamos desde la perspectiva de género y en concreto dentro del ámbito de la atención primaria dijimos, pues mira, no, lo que pasa no es normal. Y nos hemos dedicado a evidenciar que existen sesgos de género en la atención sanitaria. Aquí tenéis cómo es la relación médico-paciente o médica-paciente o psicólogo-psicóloga, enfermero-enfermera. Yo lo he puesto en términos de medicina, pero podemos extenderlo a cualquier relación entre los pacientes y los profesionales sanitarios, los y las. Él y la paciente llega con un problema, ¿no? Con una serie de enfermedades a lo mejor unidas, con edad, con una serie de signos y síntomas, no siempre igual, como estamos diciendo, también con unas características socioeconómicas que influyen mucho en la relación médico-paciente, y luego con valores, con una cultura, ¿no? Una percepción de los signos y síntomas, una manera de expresarlo diferente, a lo mejor mujeres y hombres, y una valoración de la gravedad. Y nos preguntamos a los médicos y médicas que tienen un conocimiento que entiendo que es sesgado en muchas ocasiones. No es que sea sesgado, es que no existe el conocimiento de que las mujeres y hombres podemos manifestar nuestros síntomas de manera diferente, y con todo lo que nos cuentan, pues hay como una sospecha diagnóstica, ¿vale? Y bueno, ¿qué hace el médico? ¿Cuál es el esfuerzo diagnóstico? Y la médica, pues hacer una historia clínica que le llamamos anamnesis, hacemos una exploración física, el fonendo, lo que corresponda, y pruebas complementarias si no lo tenemos claro, por radiografía, análisis, etc. Esto es muy importante, porque aquí, centraros en ello, que ahora cuando vaya yo a hablar de la COVID, ¿vale? En función de todo esto, diagnosticamos y a partir de ahí hay un esfuerzo terapéutico. Que claro, si el diagnóstico no es el oportuno, no hay el esfuerzo terapéutico oportuno. Si el diagnóstico se retrasa, el tratamiento también se retrasa. Es decir, que se produce lo que se llamaría también sesgo de género en el esfuerzo terapéutico. ¿Y qué pasa con la COVID? Pues cuando el año pasado, mirad, esto no es que lo pongo como una pantalla, un pantallazo de datos. Hay una página web que os recomiendo que se llama Global Health 50-50, 50-50, que tiene datos por sexo de todo y también de COVID. Mirando los datos, yo me di cuenta que en España
la frecuencia de casos era igual en hombres y mujeres, está aquí España. Que en Francia había más casos en mujeres que en hombres, que en Suecia había más casos en hombres que en mujeres, en China más de hombres que mujeres, en Corea del Sur más en mujeres que en hombres. Y cuando ves eso, desde un punto de vista epidemiológico, yo soy epidemióloga, te planteas, ¿es real o hay un problema en recogida de datos? ¿Vale? Es un problema metodológico. Total, que hicimos un estudio que ya publicamos en la revista Gaceta Sanitaria sobre cuál era la tendencia de casos de COVID en mujeres y hombres. Sobre todo con una pregunta detrás, que era, ¿el confinamiento es malo para la salud de las mujeres? Y bueno, como podéis ver aquí, estos 28 la misma frecuencia, como veíamos en los datos anteriores de Global Health 50-50. Pero llega un momento cuando empieza el confinamiento, que es más o menos por aquí, acordaros, por el 14 de marzo, que más o menos es igual, y ¡pam! Justo 2 semanas después del confinamiento, que es más o menos lo que tarda la COVID en dar su cara, en poder ser diagnosticada, empiezan a subir los casos de las mujeres, que es la barra en negrita, por encima de los hombres. Aquí lo tenemos de otra manera. En el corto periodo de tiempo parecía que había más casos en hombres que en mujeres por el 23 de marzo, luego se igualan y hacia el final de marzo aumentan los casos en el caso de las mujeres respecto al hombre. En definitiva, parecía que el confinamiento era malo para la salud de las mujeres porque estamos mejor previamente. Esto es una actualización a final de enero que, como veis, siempre ha habido mayor número de casos de mujeres que de hombres, de enero del 2021. Era normal, por lo que ya se ha estado comentando en la presentación. Las mujeres somos más en el sector sanitario que los hombres. En España somos el 66% aproximadamente, en la Unión Europea promedio como un 70 y tantos %. Por lo tanto, la exposición había sido mayor de mujeres que de hombres dentro de los ámbitos sanitarios. Por otra parte, las mujeres somos más cuidadoras que los hombres. Ahí se ve cuando nos confinan, aumenta el número de casos, probablemente porque las mujeres dentro del hogar hemos tenido que cuidar a casos de COVID y también porque, y esto lo vimos en los medios de comunicación terriblemente, las mujeres tenemos mayor esperanza de vida que los hombres en general en el mundo, pero en España es así y hay un mayor número de mujeres que viven en centros sociosanitarios que de hombres, en geriátricos. Pues efectivamente somos como 2/3 de mujeres que viven en centros sociosanitarios y un tercio de hombres. Y también sabemos por la encuesta que tenemos en España, la N-COVID, que realmente es muy buena, la encuesta seroepidemiológica que se está haciendo en el Instituto de Salud Carlos III, en donde, esta es la cuarta ronda, se evidencia que más mujeres que hombres, 10,1 respecto a 9,6%, tienen anticuerpos IgG frente al SARS-CoV-2, frente al virus. Es decir, que lo ha padecido más mujeres que hombres. Y tienen un ranking en cuanto a quiénes son los grupos de mayor riesgo. Y el segundo, las mujeres que cuidan a personas dependientes en el domicilio. Es decir, que está bastante claro que las mujeres en entornos o nos hemos movido en entornos de riesgo. Aquí lo tenéis de otra manera, con los datos del Ministerio. Tenemos la tendencia moradito, que somos las mujeres, contacto estrecho con casos de COVID probable confirmado, muchas más mujeres que hombres. Contacto con personas con infección respiratoria aguda, más mujeres que hombres. Visitas a centros sanitarios, más mujeres que hombres. Es decir, que nos hemos movido en entorno, más mujeres que hombres en entorno de riesgo de contagio. Si os acordáis, en aquellos entonces, los medios de comunicación empieza a sonar que hay un indicador, no fallecimientos, que se supone que es mayor en hombres que en mujeres. Mujeres padecen más casos de COVID, pero hombres fallecen más que mujeres. Hay muchos artículos sobre la biología más vulnerable de hombres y mujeres, que yo la pongo en cuestión, pero no digo que no sea verdad, que las mujeres no tengamos una generación de inmunidad más potente, pero yo creo que también hay una serie de problemas en la recogida de datos en fallecimientos, ¿vale?, en nuestro país. ¿Cómo era este indicador que se llama exceso de mortalidad? Se recoge a través del programa MOMO, que es un programa del Ministerio que lo crearon hace años para medir los fallecimientos, el exceso de fallecimientos por olas de calor
respecto a años precedentes. Y este también se ha utilizado para el caso de la COVID. Y lo que vemos es que al principio había un exceso de mortalidad más en hombres, que es esta barra clarita. Pero llega un momento que las mujeres están por encima de los hombres hasta hace poco. Es decir, que hay un mayor exceso de mortalidad en mujeres que en hombres. ¿Y cómo cuadra esto de que habiendo más fallecimientos en hombres hay un mayor exceso de mortalidad en mujeres? Pues básicamente puede ser o porque las mujeres durante la etapa de la COVID que tenían ya un problema grave no han sido atendidas y han muerto por la presión hospitalaria. Sabemos que han habido una menor atención sanitaria a casos graves como cánceres, etcétera, y a hombres y mujeres, pero obviamente aquí lo que se ve es que hay un aumento de exceso de mortalidad en mujeres, está indicando que quizá no han sido tan atendidas y han fallecido, y por otra parte porque haya más casos de muertes por COVID, solamente que no están recogidos. Y esto tiene una razón de ser relacionada con esta siguiente gráfica. A las epidemiólogas y epidemiólogos nos gustan mucho los datos, como veis, nos hablan y realmente nosotros lo que, por ejemplo, vemos aquí es que han habido más hospitalizaciones de hombres que de mujeres. ¿Qué significa esto? Es posible que en la etapa del confinamiento, que es de la que más datos hay por sexo, ingresaran más hombres que mujeres, hospitalizaran, como ya vemos aquí, con lo cual, como en aquella época no había test diagnósticos nada más que en los centros sanitarios y en concreto los hospitales, una vez que ingresan más hombres que mujeres, a ellos se les hacen los test diagnósticos de COVID, pero a ellas se les hace menos. Y era posible que las mujeres estuvieran muriendo fuera de los hospitales, en los centros geriátricos, como hemos estado viendo. Pues veréis que esto luego se confirma. Aquí, hace como 3 meses, más o menos, el INE-BASE, el Instituto Nacional de Estadística, por fin publica otros datos de aquella época, no hay datos de después de la COVID, después del confinamiento. Sí que publica datos de dónde fue la ocurrencia de las muertes por COVID. Y podéis ver aquí que en los hospitales mueren más hombres que mujeres, casi 60% de hombres que de mujeres, mientras que en los centros sociosanitarios mueren muchas más mujeres que hombres. Es decir, aquí ya estamos viendo que efectivamente lo que se estaba recogiendo de casos de fallecimientos en esa gráfica que antes hemos visto eran los casos de la COVID en los hospitales, pero no se estaba recogiendo fuera, lo que serían los fallecimientos por COVID comunitaria. Y además, aquí hay un sesgo de género que a mí me parece bastante grave porque es una desigualdad. Fijaros lo que pasa, se ha estratificado la información de la COVID por COVID confirmado y COVID sospechoso, ¿vale? Así es como la aporta el Ministerio. COVID confirmado, aquí lo tenemos más en mujeres que hombres en los hospitales. Por lo que decíamos, porque ingresan más hombres que mujeres. Bien, luego, COVID sospechoso, aquí hay un porcentaje que yo entiendo que es en el hospital, gente que acudió ya tan grave que murió y no le dio tiempo a hacerle la prueba diagnóstica. Pero fijaros qué es lo que sucede en la parte derecha, en muertes por COVID confirmado y COVID sospechoso en los geriátricos, que mueren más mujeres que hombres y sobre todo a mí me parece muy grave esto. Este es el grupo de población que no fue atendida, no se les diagnosticó y murió. Entonces, y como veis hay más mujeres que hombres, ¿vale? Esto sí que es realmente para analizar con mayor profundidad. Bueno, yo entiendo que mis compañeros que hacen clínica no lo hacen a mala voluntad. Aquí lo que sucedió es que el Ministerio de Sanidad aplicó lo que decía la Organización Mundial de la Salud. En enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud hace una definición de lo que era COVID, que decía es una enfermedad respiratoria de origen infeccioso. Claro, nuestros compañeros clínicos lo que hicieron fue buscar las enfermedades respiratorias. Yo miré qué era causa de ingreso en las estadísticas del Ministerio de Sanidad y decían que era por gravedad. Como no me decía mucho, porque la manera de medir la gravedad, hay muchas maneras de medirla, acudí a la directora, a quien lleva la unidad de COVID del Hospital General de Alicante, que me dijo, básicamente, Teresa, son las neumonías. Claro, sí, como la definición de la OMS era enfermedad respiratoria de origen infeccioso,
pues ahí es lo que hicieron. Pero ¿qué pasa? Con el paso del tiempo hemos sabido que la COVID afecta a muchos órganos del cuerpo, no solamente al aparato respiratorio, que lo que produce es una inflamación de muchas zonas del cuerpo. Y de hecho, en diciembre del año 2020, del año pasado, la Organización Mundial de la Salud cambia la definición y ahora es una enfermedad inflamatoria, infectocontagiosa, de transmisión por vías respiratorias. Claro, aquí ya nuestros compañeros clínicos van a buscar otro tipo de, digamos, inflamación en otras partes del cuerpo que no solamente el aparato respiratorio. Porque fijaros, aquí tenemos los datos hasta el 29 de mayo, que desaparecen los datos de la COVID por sexo, por cierto. No casos aparecen, fallecimientos también los tenemos, ingresos en hospitales, ingresos en UCIs, pero ya está. Pero cómo se presenta por signos y síntomas la COVID por sexo, hay datos desde el 20 de marzo hasta el 20 de enero. Veis cómo la fiebre más o menos es igual, la disnea también más o menos es igual en hombres y mujeres. Sin embargo, aquí tenemos los datos de frecuencia mayor en hombres que en mujeres. Pues es la neumonía, efectivamente, mayor en hombres que en mujeres. Siempre en las mujeres la tendencia morada. Síndrome de distrés respiratorio agudo más en hombres que en mujeres. Otro síntoma respiratorio más en hombres que en mujeres. Y fallo renal más en hombres que en mujeres. Y en las mujeres, perdón que me las he saltado, las mujeres, pues más dolor de garganta, más tos en mujeres, no tanta diferencia con los hombres, más vómitos sobre todo y más diarreas, más problemas de pérdida de olfato y pérdida de gusto, la agnosia geusia, que es un problema neurológico y claro, no es tan grave en definitiva como lo decíamos, como en el caso de las neumonías de los hombres. No es que la mujer no tenga, que veis que tienen, pero mucho más los hombres. Y esto probablemente es lo que causó un mayor ingreso en los hombres que en las mujeres en aquella época. Encima, los hombres tienen enfermedades cardiovasculares más que las mujeres, la comorbilidad, más enfermedad respiratoria y más diarrea y más diabetes, con lo cual se va sumando una mayor gravedad en el caso de los hombres. Pero claro, esto es un problema, la desaparición de los datos. Fijaros cómo hasta el 29 de mayo teníamos los datos por sexo, fiebre, tos, dolor, todo esto que yo os he estado enseñando. Mientras que a partir del 29 de mayo, el famoso apagón de género, aquí veis cómo ha quedado en un solo número, que es síntomas, y nos dicen cuánto tienen las mujeres y cuánto los hombres. Esto no nos vale de nada. Y es la principal denuncia que yo voy haciendo en estos últimos tiempos, porque no podemos hacer análisis a tiempo real de esta información. Yo presenté porque la vicerrectora que teníamos de Igualdad me dijo, Teresa, escribe al organismo no gubernamental que es Transparencia. Así lo hice porque hay obligación de responderte al mes. Y efectivamente me respondieron al mes. El CAES, el centro que dirige Fernando Simón, diciendo con muy buenas palabras, muy técnicas, muy legales, que era mucho trabajo y no lo iban a aportar. Claro, esto tiene un problema, fijaros, ya estoy casi acabando. La Sociedad Española de Médicos de Medicina General y de Familia, a finales en noviembre, hizo un estudio sobre COVID persistente y la fotografía es mujer básicamente, el 79% de la COVID persistente o crónica es en mujeres y gente joven. Es verdad que la gente joven está siendo menos atendida, pero esto lo que está denotando es que no se hizo la detección precoz a tiempo en mujeres. Estos son los signos y síntomas, un montón de datos, ¿no? Aporte de problemas que es de COVID persistente que plantea la Sociedad Española de Médicos de Medicina General y de Familia. Y ya casi acabando, os muestro los datos actualizados a 19 de mayo del Global Health 50-50, esta ONG que yo os he comentado, que podéis buscar por países y lo van actualizando. Y aquí podéis ver lo que yo os comentaba. La COVID inicialmente era inferior en mujeres que en hombres, luego ya
Después en el confinamiento sube el número de casos y ahí hemos seguido todo el tiempo. Mientras que en fallecimientos, aquí tenemos a los hombres, va bajando su mortalidad a fallecimiento y en las mujeres peligrosamente vamos subiendo en fallecimientos. Pero no creo, a ver, yo explico cuál es mi hipótesis en función de lo que ya os he explicado. Conforme se ha sabido mucho más del manejo de la COVID clínicamente, se está haciendo mucho mejor y además la presión hospitalaria ya no existe, con lo cual muchas de las muertes que se han producido porque no se han podido atender debidamente a los hombres, en este caso, pues ya se están evitando. Mientras que en el caso de las mujeres no es que estemos aumentando los fallecimientos, lo que ha pasado es que no se recogían los fallecimientos durante el año pasado, como os he explicado, y ahora ya sí que hay una recogida de la mortalidad, pues igual que se pueda estar recogiendo en el caso de los hombres y por eso nos estamos acercando tanto. Fijaros, en el mundo, en esta página web que os digo de Global Health 5050, mensualmente se dice número de casos de hombres y de mujeres, pero fijaros qué gran cantidad de fallecimientos hay que no se sabe la mortalidad. Pues, por ejemplo, en el marzo del 2021 se murieron 1.100.000 hombres y 900.000 mujeres. Si resulta que aquí hay más mujeres que hombres, que no se ha recogido el sexo, por eso no podemos saberlo, en el fondo a lo mejor hay igual número de hombres que mujeres que mueren y no es esta idea que yo creo que es un poco errónea debido a lo que os he comentado, el problema de la metodología que está produciendo estos sesgos de género en la atención sanitaria, igual hay igual número de fallecimientos. Un último dato, se publican informes científicos periódicamente. Yo os muestro lo que suelo hacer, miro sexo, género, mujer, hombres en los documentos en general. Y por ejemplo, en este documento científico había 19 veces que se mencionaba mujeres, 7 por embarazo, como no, y neonatos, 4 por frecuencia de COVID por sexo, bien, 3 por trabajadores sanitarios, 2 en relación con salud mental, 2 por la COVID persistente y 1 por esto de que están ingresando más hombres que mujeres en los hospitales. Pero fijaros qué sesgos de género todavía vemos en estos documentos. Uno de ellos, un ejemplo. Además del personal de los sectores sanitarios y sociosanitarios, que son los que conllevan un mayor riesgo de exposición al SARS-CoV-2, determinadas ocupaciones están más expuestas a personas y por tanto podrían tener un mayor riesgo frente a la COVID-19. Como por ejemplo los conductores de transporte público, vendedores, carteros, repartidores, todo masculino, limpiadores y personas que trabajan en servicios domésticos. Es decir, cuando hablamos de servicio doméstico, que sobre todo son mujeres, generalizan, que no me parece que esté mal, pero también hubieran debido de generalizar en los casos de profesiones que ponen en masculino. Y también, hablando de personas vulnerables, dice, puede existir un retraso diagnóstico y terapéutico e incapacidad para el aislamiento o cuarentena por dificultades de delegar los cuidados, sobre todo en familias monomarentales. Es decir, como si fuéramos las mujeres, porque obviamente están hablando de ellas, las que no hubiéramos acudido, cuando realmente ya hay tanta evidencia de que es el propio sector sanitario el que retrasa la atención sanitaria. Bueno, con esto termino agradeciendo vuestro interés. Con la frase que a mí me encanta de hacer visible lo invisible es realmente un arte, o como mínimo es una artesanía, y comentándoos, que ya lo he comentado a la Federación, que por todos estos motivos de la relevancia que tiene, que aporten la información por sexo, me he lanzado, yo que nunca me he metido en estas, en una petición a change.org para que por favor el Ministerio vuelva a aportar la información por sexo de la COVID y bueno, agradecería que la firmarais. Muchas gracias. Muchas gracias, María Teresa. Bueno, qué importante, ¿no? Todos estos datos que visibilizan, bueno, que se ha estado investigando hasta este apagón que dice de género y poder visibilizar que haya un, no sé si decirle, encendón, que se encienda, que se encienda. Y también, bueno, me quedo un poco con esta parte de que se pueda tener una detección antes de que estos datos lleguen ahí, ¿no? Ya está Perfecto. colgado. Vale, pues vamos a pasar a la ponencia de Karma
Vale, yo he puesto por el chat a ver si alguien tiene alguna pregunta de estas de que haya que hacerlas ahora mismo, y si no, bueno, pues seguimos avanzando y ya en la mesa, pues depende de lo que haya por el chat, pues lo transmitimos, ¿vale? Karma, te doy paso. Hola, buenos días. Bueno, Karma ya ha presentado Yolanda también un poco de lo que va a hablar. ¿Vale? Pero yo cuento un poco de ella. Ella está especializada en endocrinología y medicina con perspectiva de género. Es la directora del programa Mujer, Salud y Calidad de Vida en el Centro de Análisis y Programa Sanitario, en el CAPS, ¿vale? Este CAPS está dedicado a la investigación y la docencia sobre temas de salud, mujeres y género, desde una perspectiva integral y interdisciplinar. Bueno, pues Karma ha sido pionera en el terreno de investigación médica sobre diferencias de mortalidad y morbilidad entre mujeres y hombres, y bueno, pues libro para tener cerca de la oficina o de la mesa de cualquier lado, su fantástico Mujeres Invisibles para la Medicina. Y bueno, te doy paso, Carmen, y adelante. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, por compartir este rato y por dejarme estar con Teresa Ruiz Cantero, de la que siempre aprendo muchas cosas y muchas diapositivas, y de la que compartimos muchos años de discurso, cada uno en la suyo, porque ella es epidemióloga y catedrática, y yo soy una médica clínica que ve pacientes y que se ha planteado muchos problemas de salud, que pues tengo que reconocer como ella que el primer problema es desagregados por sexo. Por cierto, Teresa, ya he firmado tu petición, o sea que es verdad, lo primero que nos enseñaron en la facultad, a mí, y continúan enseñando, es que mujeres y hombres son iguales y que no hay diferencias en el enfermar, ni biológicas ni socioculturales, y la vida, vaya, las mujeres progresistas ya lo tenéis clarísimo, que la realidad sociocultural es una de las causas de enfermar y que la victimización, la violencia de género, la discriminación pueden enfermar. Lo que quizá la parte del abordaje social de la salud, quizá no había pensado que también los temas sociales acaban repercutiendo en lo biológico, y que lo biológico solo y aislado no entiende todo lo que está pasando en la salud de la mujer. Por eso estábamos interpretando que la biología, la psicología propias en una cultura y en una sociedad son las que nos van a dar la dimensión del problema de salud. Pero cuando ya empezamos hace 30 años a buscar si había artículos, en fin, no solo desagregados por sexo, que contuvieran de alguna manera la idea de sexo o género, pues fue una sensación desastrosa comprobar que no existían trabajos diferenciados, más que uno de vez en cuando en alguna especialidad. Pero en todas, en laboral, en todos los aspectos que queráis. Al plomo solo se estudiaba en hombres, como si las mujeres no estuvieran contaminadas, etc. Por eso, este libro que has citado, de Mujeres Invisibles para la Medicina, hace un balance de estos 30 últimos años, de lo que hemos sabido y de lo que se va avanzando, porque en algunas áreas se está avanzando. Y el tema de los determinantes de salud, que Salud Pública trabaja, les llamo condicionantes, no es una discrepancia esencial, solo que si todo está determinado no puedo cambiarlo, y si son cosas que están condicionadas, o sea, la cultura en que estamos inmersos nos condiciona, nuestra genética, nuestra biología, fisiología, endocrinología nos condiciona, las condiciones de trabajo también, la discriminación laboral, la doble jornada, el rol de cuidadoras, todo lo que supone violencia laboral, acoso sexual, todos los datos de mobbing en el trabajo, y también la violencia que se ejerce en las relaciones de pareja. Todo esto afecta sobre la salud de las mujeres de una forma diferente que a los hombres. Hay factores atenuantes como son la responsabilidad doméstica, que todavía no es equiparable en todos los países del mundo, aunque los hombres dicen que comparten, no
comparten pero no se corresponsabilizan, y luego hay unos factores sociales muy diferentes en la salud de las mujeres, en el sentido que no hay trabajadoras familiares para contener problemas o de enfermedad o problemas que en países nórdicos están resueltos a partir de hacer una trabajadora familiar por la mañana, mediodía y noche si te ha roto una pierna. Aquí quien funciona es la red de mujeres, de abuelas, madres, tías y amigas que te ayudan a sobrevivir cuando hay una dificultad grande. O sea que los factores atenuantes no están, y como no están, repercuten en la salud, sobre todo la musculoesquelética, pero también una mayor ansiedad y depresión y trastornos de menstruación derivados de las situaciones de estrés. Eso condicionando a un ser humano que la sociedad le considera con una autoestima baja y queriendo ser perfecta. Y en los últimos 10 años y 15, porque las primeras trabajadoras afectadas por fumigación en el lugar de trabajo me llegaron al CAPS en el año 1996, me cambió la vida, porque a partir de aquí vi que el medio ambiente tenía una gran repercusión en la salud biológica y en el desarrollo neurológico de los niños y niñas que tenemos en nuestro entorno, y que eso es otra parte de la medicina que nos está condicionando mucho, porque esto está afectando la salud ambiental, pero que también podríamos cambiar si sabemos claro qué pasa, pues entonces podríamos tomar políticas públicas para poderlo evitar. Entonces, en medicina, resumiendo mucho, hay muchos estereotipos de género que nos sesgan, desde los clásicos, que ahora explicaré, hasta que esta ausencia de mujeres en las cohortes de investigación. Y lo que estoy analizando más este último año es la ausencia de ratas hembra en la investigación preclínica, porque entonces los fármacos que estamos investigando no están investigados diferenciados por sexo. No se investiga la fisiopatología diferencial ni las condiciones de vida y trabajo, y luego si hay diferencias en la mortalidad, como muy bien ha explicado la doctora Teresa Ruiz Cantero, de lo que está pasando ahora con la COVID, que estoy totalmente de acuerdo con ella en que se han olvidado la mortalidad en las residencias, y la mortalidad por COVID en las residencias seguro que ha sido alta, porque a partir de los 80 años en todas las series del mundo la mortalidad es igual en mujeres que en hombres, aunque en edades más jóvenes la inmunidad puede defender algo más, y luego la organización sanitaria continúa siendo androcéntrica. Con lo cual, los estereotipos de género nos van dando vueltas en nuestras cabezas, de los profesionales, las profesionales y los que tendrían que investigar, y a las mujeres pues, se las hace invisibles, y en el caso que se las vea se considera inferior lo que les pasa a ellas, pero en todo caso siempre se las quiere controlar. Entonces, cuando analizamos diferenciado por sexo, que también es un problema complejo diferenciar sexo-género, porque en la literatura anglosajona la palabra gender quiere decir sexo, porque los anglosajones sex quieren decir coito, entonces no se confunde, pero cuando buscamos literatura, pues ya buscamos gender, diferencias de género, quiere decir diferencias de sexo, casi siempre en español. Pues sexo son características biológicas, fisiológicas que definen a mujeres y hombres, y nos encantaría las estadísticas, bueno, encantaría, es que es obligatorio. O sea, para investigar se necesita desagregar, y esto, si no, es que se presupone que pensar que estudiar hombres se estudian mujeres, y eso es falso. Luego, investigar con perspectiva de género quiere decir analizar unos datos, pero ver si hay problemas sociales, condiciones de trabajo diferentes. Las mujeres están en primera línea, claro, por eso se contagiaron más de la COVID, y por eso el contagio fue más elevado, porque eran enfermeras, médicas, auxiliares las que trabajan en las residencias. Si hay problemas étnicos, si hay problemas medioambientales, dónde vive esta persona, al lado de qué incineradora está, y no es, por tanto, en la perspectiva de género no solo estudiar mujeres, sino es análisis de normas, creencias, derechos, obligaciones y relaciones de poder que sitúan a las mujeres y hombres de una forma desigual. Y curiosamente, eso que decimos en teoría desde hace tantos años, Teresa y yo, pues actualmente, con los trabajos de la COVID, a una catedrática de género en atención primaria que existen en algunos países, por ejemplo Dinamarca, Sabine Oerlet Prigione, publica
en junio-julio de este año pasado, que de los ensayos clínicos que se están haciendo en este momento sobre la COVID, de 2.484, solo el 16% mencionan sexo y género en los criterios de inclusión. Y de 103 trabajos, el 4%, que son 4% de los 2.400 que son ensayos, hacen alguna alusión a la diferencia en la fase porque hay una manera también de decir, lo desagrego por sexo, pero luego no me lo miro más. O sea, no hago ningún análisis de los resultados. Pues solo un 4% hacía algún análisis en alguna fase del ensayo clínico. Y de los 11 ensayos clínicos publicados en revistas de alto nivel hasta junio del 2020, ninguno presenta resultados desagregados por sexo. O sea que vamos, como estoy de acuerdo, Teresa, no vamos bien. Por tanto, vamos a hacer esfuerzo para visibilizar. Entonces, ¿dónde hemos invisibilizado otra vez? En la investigación preclínica. ¿Qué es una investigación preclínica? Pues cuando tú estudias un fármaco, en este caso son estudios de fármacos cardiovasculares. Hemos dicho, la mortalidad cardiovascular es la primera en causa de muerte en las mujeres. Cardiovascular puede ser cardíaca o accidente vascular cerebral. Bueno, pues el color azul, que supongo que veréis de vuestras casas, son desde el año 2006 hasta el año 2016 estudios preclínicos con ratas en que solo eran las azules macho, las rojas hembras, las amarillas mixtas y las grises no se sabe el sexo, que eso también es un fallo porque si tú estudias tienes que explicar el sexo de lo que haces. Por lo tanto, investigación de fármacos hasta el 17, el 76% de los estudios realizados solo contiene, bueno, sí, en los estudios realizados, sí, el 76% contiene ratas macho. ¿Y por qué? Bueno, dicen que las ratas hembra tienen un problema, que es el estro, es el ciclo menstrual de las mujeres. Entonces, se parece, pero eso sirve para estudiar. Entonces, Rebecca Chansky, que es una neurocientífica muy interesante, la he seguido hace tiempo, en el Science del 19, nos dice: hay unas concepciones tan erróneas en el estudio de la psique humana, porque ella estudia psicofármacos, que consideran que los hombres son simples para estudiar, pero las mujeres son muy complicadas. Y entonces se considera implícitamente, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, que como los hombres son los que tienen buena salud mental, son las mujeres las que se desvían de la norma y por tanto para estudiar medicamentos, pues es mejor estudiarlos en ratas macho, se hace y porque las ratas hembra crean muchos problemas, tienen estro, entonces varían los datos. Pero cuando se han puesto a estudiar la variabilidad de los datos en ratas, en 2014, en 2016, 2 metaanálisis en neurociencias llegan a la conclusión de que son más variables los machos que las hembras. Entonces, ¿qué hemos hecho? Durante 30 años estamos investigando con ratas macho. ¿Por qué decimos eso? Porque no se habían dado cuenta que hay un factor de variabilidad en las ratas macho que si viven solas o juntas. Las ratas macho juntas establecen una relación de dominancia y los niveles de testosterona de los machos dominantes son de mediana 5 veces más altos que de las ratas macho subordinadas. Con lo cual, cuando unes la sangre de todos estos animales, porque esto luego se tiene que mirar las hormonas que tienen en determinadas circunstancias por estrés, dándole un medicamento, dándole otro, y ha resultado que la variabilidad de los machos es superior a la de las hembras. ¿Y qué hacer pues en esta investigación? Pues ella lo que dice es que debemos trabajar con el efecto de las hormonas en el cerebro, pero quizá si las ratas machos y hembras no difieren, se pueden estudiar en grupo mixto o se pueden a veces estudiar solo macho, pero entonces también solo hembra. Entonces, también las conductas de las ratas se analizan por unas conductas de saber huir de un laberinto, cuando están muy estresadas, como un cuestionario de conducta de rata para saber cómo ha influido un medicamento en su conducta. Pues los test para valorar esta conducta solo se han hecho en ratas macho, con lo cual las ratas hembra pueden diferir. ¿Qué es lo que está pasando en humanos? Porque yo me pregunto siempre, los test para evaluar si una persona tiene ansiedad o depresión
quién es el tipo. Ya hay psicólogas clínicas que están criticando el tema, porque entonces las mujeres dan mucho más fácilmente ansiedad y depresión, cuando a lo mejor no es verdad. En el tema de mortalidad, aparte de todas las consideraciones que ha hecho Teresa, que son totalmente razonables, de que no se tienen en cuenta las mujeres, pero es que cuando yo pregunto en un centro de primaria, mi misión es trabajar con clínicos y por tanto preguntarles si ellos creen de qué se mueren las mujeres y los hombres. Ahora, las que están en la sala, que hay muchas, que piensen, y muchos, que piensen, ¿ellos qué dirían? A mí cuando esta pregunta me contestan, la primera causa de muerte en mujeres, se oye un murmullo en la sala y no queda claro. En la primera causa de muerte en hombres me dicen el corazón. Bueno, pues ¿qué sabemos de verdad? Que la primera causa de muerte en hombres es un cáncer. El de pulmón el primero, el segundo el de colon, el tercero el de próstata. Y en las mujeres el cáncer es la segunda causa de muerte. La primera causa de muerte en mujeres a escala mundial es la cardiopatía isquémica y el accidente vascular cerebral y la insuficiencia respiratoria. Quizá el año que viene, analizando los datos de este año pasado, pues tendremos que los problemas de mortalidad pulmonar, si están bien contabilizados, quizás superarán la cifra de accidentes vasculares. Ya lo veremos, porque una de las cosas fáciles es lo que ha dicho Teresa, que no se tienen en cuenta muertes, o sea, no se sabe la causa de muerte. Y hay 1 millón de personas en las que no se sabe a nivel mundial la causa de muerte, o sea que no sé qué sabremos. Pero consultando la OMS ahora, porque esta diapositiva es del año 2009-2010, pero consultando ahora los resultados, pero no puestos tan claros, dicen lo mismo, que la cardiopatía y el accidente vascular cerebral es la primera causa de muerte. Pero como me hubiera dicho Teresa, esta doctora, la cardióloga Bernardine Healy, fue la primera que denunció este problema, explicó el síndrome de Yentel, que muy bien lo ha explicado ella, y dijo: no hemos valorado bien que la primera causa de muerte de las mujeres es en el sexo femenino, porque creemos la creencia falsa de que las mujeres están protegidas por sus hormonas. Pero la creencia falsa era tan falsa porque no había ciencia. Porque entre los años 80 y los 90 no había ningún estudio que incluyera mujeres en los trabajos de corazón. 15.000 varones, 22.000 varones, 12.000 varones en diversos estudios. Por tanto, no se podía crear una ciencia diferencial. O sea, el primer problema delante de la mortalidad es que falta ciencia de la diferencia y agrupar los datos por sexo y luego analizarlos. Por eso no solo son unos números, hay que saber por qué. En segundo lugar, las enfermedades, las patologías. ¿Qué nos duele? Que es lo que tituláis la jornada de hoy, ¿no? La morbilidad diferencial sería el conjunto de patologías, factores de riesgo y motivos de consulta que merecen una atención especial hacia las mujeres por diversas razones. Primera diferencia: a los 12, 13, 9 años, ahora 8 años si vivís al lado de una incineradora, es la aparición de la menstruación. Y la menstruación produce problemas. No siempre, por suerte, ¿eh? La menstruación no tendría que producir ningún problema, ¿eh? En términos saludables, la menstruación no tendría que doler, tendríamos que perder solamente 80 centímetros cúbicos de sangre durante un ciclo, durante un mes, durante una menstruación, no tendría que superar un vaso de vino, o sea, 8 Tampax, y la menstruación, todo lo que supere esta cantidad, se llama metrorragia. La menstruación no tendría que mostrar síntomas la semana antes, ni 15 días antes, ni 3 días antes. La menstruación no tendría que producirnos dolor en las mamas ni quistes en las mamas, pero hay quistes en las mamas, hay miomas uterinos y hay una incidencia más alta cada día de endometriosis, enfermedad que además ahora he visto que produce una discriminación laboral. Parece ser que las mujeres no pueden ser policías si tienen endometriosis. Eso me ha parecido extraordinario. No había visto nunca limitar los derechos de una mujer a ejercer cualquier profesión por una enfermedad que, aunque es difícil de tratar, se puede tratar. Entonces es una discriminación, como si las tuberculosas no pudieran hacer no sé qué, se tiene que tratar una enfermedad. Pues ahora he visto que en la policía, esta mañana he hablado para las Mosas de Escuadra, o sea, la Policía Nacional Catalana, y ellas no tienen esta discriminación. Bueno, la quitaron, la tenían,
y en el 2019 quitaron esta discriminación. Y el exceso de prolactina. Todos estos problemas son problemas de la menstruación que se pueden resolver, pero que hay que estar atentos. Lo que pasa es que si en la Facultad de Medicina solo dedicamos media hora a explicar la menstruación en toda la carrera de medicina, difícilmente médicos y médicas de primaria lo pueden atender. Y como los médicos especializados en ginecología consideran que el problema de la menstruación es un tema menor, pues lo más probable que cuando alguna mujer vaya a consultar porque le duele la menstruación, que es lo más probable, pues que le darán anticonceptivos, lo cual medicalizamos sin tratar. Otro aspecto de la morbilidad invisible, consecuencia de la menstruación, sería la presencia de anemias, faltas de hierro. Esto, pues el 75% de mujeres que trabajan a destajo, que tienen un trabajo con mucho estrés, les falta hierro. Y además, el 50% ya de una población comiendo normal tiene ferritinas bajas. Falta, cuando hay estrés, no se ovula bien, entonces no se forma masa ósea y tienes más ansiedad. Y la presencia de las enfermedades autoinmunes que son de predominio entre mujeres. El lupus, 9 mujeres por un hombre que la puede tener, pero la tiroiditis autoinmune, la más frecuente, 50 mujeres por un hombre que la puede tener. Y la tiroiditis va a condicionar o disminución de la función tiroidea en la mayoría de casos o exceso de la función tiroidea, pero las dos son una patología que fastidia porque va a dar cansancio y dolor, no matará, o sea, no es causa de muerte inminente, pero es causa de pérdida de calidad de vida. Y tampoco salimos de las facultades sabiendo esto para atender esta diferencia. Y por último, por encima de los 50, también hay predominio femenino. La hipertensión es superior en mujeres, la diabetes también, patología tiroidea y la aparición del cáncer de mama, que también la tienen los hombres, pero en mucha menor incidencia. Y luego la aparición del dolor. El dolor relacionado con la deficiencia de vitamina D en un 38% de casos de población, no solo enfermas, sino en la consulta de 1 de cada 2 pacientes, pero en la población la tercera parte puede tener a partir de los 50 un déficit de vitamina D que produce un hiperparatiroidismo secundario, del cual tampoco salimos preparados porque de la Facultad de Medicina se sale pensando en la toxicidad de la vitamina D, no en la vitamina D y salud. La presencia de otras enfermedades se llaman fibromialgia, fatiga crónica o sensibilidad química múltiple, también se tienen que visibilizar porque han sido las grandes invisibles, y la patología cardiovascular. Y otro gran aspecto son el efecto de los tóxicos en la salud. El cuerpo de la mujer es el primer bioacumulador químico ambiental porque los pesticidas, disolventes, derivados de plástico, hidrocarburos de los coches se quedan más tiempo en la célula grasa. La mujer tiene un 15% de célula grasa más que el hombre porque tiene que dar la vida y fabricar leche. Entonces, es un bioacumulador. Hay hombres obesos que también son bioacumuladores. Depende. Y el efecto doble del alcohol en la mujer, el tabaco en la mujer le produce osteoporosis, y la corrección social, la dependencia de la mirada del otro, cómo ha de ser su cuerpo, la conduce muchas veces a la anorexia, que es una enfermedad que empieza siendo social y acaba manifestándose en el cuerpo. Por tanto, globalmente hay los sesgos en la valoración de morbilidad, son que como es invisible, no valorada o minimizada, pues entonces se medicalizan los procesos naturales y no se asiste bien a la patología. ¿Qué pasa con el medio ambiente? Solo 3 diapositivas para deciros. Mirad, en este momento, cuando yo empecé a estudiar este tema, le llamábamos intolerancia ambiental idiopática, porque nadie había hablado de que el ambiente pudiera afectar a la salud. Pero desde el 2012 la OMS acepta la palabra disruptores endocrinos y tiene un documento sobre disrupción endocrina. ¿Qué es un disruptor? Una sustancia que, estando en el ambiente, altera todas las hormonas del cuerpo de hombres y de mujeres. Dioxinas de las incineradoras, derivados de los plásticos, retardantes de llama, paellas de teflón rayadas, que ya las podéis tirar si están rayadas, y porque
que al calentar la comida pasa el perfluorado a la comida, de microplásticos derivados de los plásticos que además los peces ya han incorporado a su carne, los derivados de conservas que se calientan a baño María, las fumigaciones en la verdura que se fumigan a veces 7 veces, los hidrocarburos de los coches, las pastillas de isoflavonas de soja, no comer verdura. La verdura tiene estrógenos vegetales suaves, las pastillas ya están preparadas para penetrar en el cuerpo. ¿Y qué hacen en el cuerpo? Pues las consecuencias para la salud de mujeres y hombres son la menstruación precoz, o sea, aparece la menarquia a los 8 años, la menopausia precoz, más metrorragias, mayor cantidad de sangrado, por tanto habrá más anemias y ferropenias, esterilidad masculina y femenina, atrofia del testículo en hombres con cáncer de testículo, incremento de la endometriosis, alteración de la función tiroidea, aparición de nuevas enfermedades que no teníamos antes, como sensibilidad química, fatiga y fibromialgia, más tendencia al cáncer de mama, más al cáncer de páncreas y más diabetes y obesidad. Y como he dicho al principio, una consecuencia que me parece muy grave es cómo están cambiando los niños y niñas que nacen en estos ambientes con contaminación. Primero, más abortos, más placenta previa, más inmadurez de placenta, más interferencia con el desarrollo del sistema nervioso central, de la circunferencia cerebral, más labio leporino, disminuye el peso al nacer y más prematuridad. Y en cambio, socialmente a estos problemas se ataca a las madres, titulares de prensa. Como la mujer está muy estresada, como si nos estresáramos por voluntad propia, entonces ella genera niños con más prematuros. Pues que no se estrese, bueno, pues que cambiemos las condiciones de vida y trabajo, porque eso es lo que nos estresa. Nosotros ya queremos tener hijos sanos y buenos. Y luego, una tendencia endocrina es que las niñas que su madre o su padre ha estado en contacto con productos tóxicos durante el embarazo, desarrollan a los 14 años más síndrome del ovario poliquístico. Y los niños ya nacen con unas alteraciones en el pene que se llama hipospadias, epispadias, criptorquidia y penes pequeños. Criptorquidia es testículos pequeños que luego se hacen testículos en ascensor. Y eso los pediatras ya nos están diciendo, cada día vemos más. Bueno, cada día vemos más, pero cada día tenemos más contaminación. Y por último, una pincelada sobre medicalización. Cuando nos ha faltado tanta ciencia para saber qué les está pasando y por qué tienen dolor y este dolor cómo lo podemos resolver, pero en el momento que tenemos la paciente delante y la vemos, pues la sensación de este país es que como podemos recetar relativamente fácilmente y un tanto por ciento lo pagamos entre todos, un tanto por ciento lo paga individualmente la paciente, pues recetamos y los psicofármacos, y esto se puede ver en el Instituto Nacional de Estadística, los recetamos los profesionales en general. Se pueden consumir, pero muy poco. Los que se consumen en gran cantidad, como los que señalo en esta diapositiva, que hay una media nacional de 16,8% de población tomando tranquilizantes, relajantes y pastillas para dormir y un 7% de antidepresivos, la proporción es 6 veces más de antidepresivos entre mujeres que hombres y 2 veces más de tranquilizantes en mujeres que en hombres. Entonces, bueno, ya sabemos que nos cuesta un pedido vivir en una sociedad androcéntrica, pero eso no lo podemos resolver con pastillas. Hemos de asociarnos, hacernos de mujeres progresistas, hacernos de asociaciones, ayudarnos entre nosotras, pero no tomar pastillas para... Entonces, como si no se diagnostica bien, no se trata bien ni las carencias ni las enfermedades específicas. Y solo cierro para deciros, tenemos una ley que nos ayuda. La Ley de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres del 2007 cambió toda la Ley de Sanidad. En la Ley de Sanidad está muy bien cambiada. Nos dejaron además participar, no sé Teresa si tú pudiste, pero en aquel tiempo estaba Teresa del Río, fue la ponente de la ley y vino al Congreso de Mujeres, Salud y Trabajo del 96 y nos pidió al CAPS que redactáramos trozos de cómo modificaríamos la Ley de Sanidad. Pues la Ley de Sanidad está cambiada y dice... Hemos de investigar siempre desagregado por sexo, lo dice la ley. O sea que ministerio que no desagregue por sexo incumple la ley
que el mismo ministerio tiene hecha desde el año 2007. Y médico o médica jefe de servicio, que no que desea que su enfermera o médica del servicio quiera hacer un trabajo sobre las diferencias, incumple la ley, o sea, está ilegal, porque la ley dice que hemos de diferenciar en todos los aspectos biopsicosociales. Mientras todo eso no cambiaba, pues desde el CAPS hemos hecho una red de profesionales sanitarias y esta revista que os ofrezco para que podáis conectar con ella por internet, y está un poco mejor explicado que lo he hecho en 30 minutos, todo lo que queremos explicar de las diferencias entre mujeres y hombres, y vamos trabajando en ella. Reflexiones diferentes. En el último número, que ya está en la página web, también hemos hecho una reflexión central sobre el tema del COVID. Nada más y muchas gracias. Bueno, Carmen, muchísimas gracias por este pequeño resumen, porque al final con 30 minutos igual es cortito, pero bueno, me quedo con esta contundencia con la que has terminado, ¿no? Que es bastante clara, ¿no? Sobre la ley de igualdad respecto a la salud, ¿no? También de coger un poco esta parte de incidencia sobre la parte de incidencia en la salud de lo biopsicosocial, ¿no? Y también me gustaría poner un broche a esta parte de llevar esto también a las estudiantes y a los estudiantes de medicina, que al final, bueno, pues se empieza a ver aquí, pero que en los estudios universitarios no están tan reflejados. He dejado por el chat por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Si no, como luego tenemos la mesa redonda, al final podremos recoger algo. Y si no, pues voy avanzando.